¿Qué ocurre cuando decides que tu pregunta más simple, ¿por qué?, no se queda en el tablero, sino que se convierte en laboratorio, en aula, en puente hacia lo imposible? ¿Qué haces cuando la curiosidad deja de ser un pasatiempo y pasa a ser la fuerza motriz de una misión mayor? En el camino de divulgar la ciencia y la tecnología para todos, Nitsia Gradías entendió que no basta con enseñar fórmulas. Se trata de encender la chispa en quienes piensan que no es para ellos. Desde su hogar, en Cananea, Sonora, hasta crear plataformas que llevan la educación STEAM a niñas y niños, a comunidades con menos oportunidades, su historia es la prueba de que la ciencia no es fría ni inaccesible. Es humana, creativa y profundamente transformadora. En este episodio conversamos con Nitsia sobre cómo su formación en negocios internacionales y administración pública le abrió puertas para ver que la ciencia no simplemente es cuadrada, para verla desde otro ángulo, no solo como contenido, sino como agente de cambio. El reto de llevar tecnología, arte, matemáticas y ciencia a quienes creen que eso no es para ellos, la filosofía de que la curiosidad no es un lujo, sino una herramienta radical para cambiar entornos, vidas y futuros, su visión de cómo hemos de preparar la próxima generación para un mundo que exige más preguntas que respuestas, lo que significa para ella triunfar, no ante un auditorio, sino ante un niño o una niña que por primera vez dijo quiero ser científica o quiero probar esto. Si alguna vez pensaste que la ciencia era para los otros, este episodio te mostrará exactamente lo contrario, que con curiosidad, valentía y ganas de hacer las cosas distinto, podemos cambiar no solo lo que sabemos, sino quiénes creemos que podemos llegar a ser. Pues hola Nitsia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ya llevábamos coordinando hace tiempo esto. Agradezco mucho que me hayas regalado un poco de tiempo. Sé que pues, tu agenda está súper apretada, entonces de verdad muchas gracias. No, hombre, al contrario, gracias. Estoy muy emocionada y sobre todo agradecida por la invitación. Perfecto, pues mira, Nitsia, quiero empezar por el tema de que, bueno, naciste en Cananea, un pueblo con historia minera, con una localidad con luchas sociales. Me da pues mucha curiosidad, ¿no? Estudiaste negocios internacionales, pero digamos que te fuiste por otro lado completamente diferente, ¿no? Entonces, quiero iniciar en ¿cuándo fue el momento en el que pues dijiste que pues te ibas a ir por el lado de la ciencia, por el lado del STEAM? ¿Desde cuándo, no? Y sobre todo, pues, ¿cómo influyó el tema donde naciste? No sé si ahí viste algo, ¿cómo se transformó, no? Y sobre todo, luego, ¿por qué resulta que, no sé, estudiaste negocios en vez de a lo mejor irte por algo más ingeniería, algo más técnico, ¿no? Perdón por esta introducción tan larga, pero si por ahí podemos empezar. No te preocupes. Fíjate que sí es algo curioso, pero finalmente creo que el crecimiento no necesariamente tiene que ser lineal, sino que lo vas adquiriendo conforme vas descubriendo a lo mejor nuevos talentos o pasiones que quizá no sabías que tenías, ¿no? O que fuiste desarrollando en el trayecto. Y te lo digo porque sí, Cananea influyó en mí en el hecho de generar una inconformidad. ¿Por qué te digo esto? Porque, pues, tú bien dices, ¿no? Un pueblo minero. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que no teníamos una afinidad con la minería? Que decíamos, oye, yo quiero hacer algo más, yo aspiro a hacer algo distinto que no sea esto que es lo que me ofrece mi pueblo. O sea, ¿y qué haces? Pues salir del pueblo, ¿no? Salir de la comodidad de tu hogar, dejar a tu familia, dejar las condiciones que tienes para buscar esa oportunidad o ese sueño anhelado. Y eso fue lo que sucedió en mi caso. Yo salgo de Cananea y estudio la carrera de negocios internacionales. Y estudio esa carrera y la verdad es que hasta la fecha estoy muy agradecida de haber estudiado esa carrera. Me gusta mucho mi carrera, pero yo la estudié porque yo siempre me visualicé representando justamente a Cananea, a mi país, en lugares internacionales. Y yo sabía que, bueno, negocios era a lo mejor una puerta, un puente que me pudiera llevar a esto. Sobre todo porque en aquel entonces
se relacionaba mucho esta carrera con actividades de las Naciones Unidas, de organismos internacionales como tal. Entonces, pues entro a la carrera de negocios, egreso de la carrera de negocios y no creas que no ejercí, que un día dije, ay, a ver, ¿qué pasa aquí por el lado de STEAM y las ingenierías, no? Mucho tiempo me dediqué a ser gerente de proyectos, gerente de ingeniería, y mi principal función era instalar maquiladoras. Es decir, cuando una maquiladora decía, oye, me voy a ir a México, que eso no es algo que de un día para otro lo determinen ni se les ocurra, ya me quiero ir, ¿no? Son años de negociaciones, de cabildeo con las grandes empresas. Bueno, pues cuando lo determinaban, mi función principal era construirles la nave, era sacarles todos los permisos gubernamentales, todos los, eh, todos los trámites que se tuvieran que hacer para que ellos pudieran venir a instalarse acá y sobre todo lo que más, y ahorita quiero comentarte de este momento trascendental, lo que a mí más trabajo me costaba, adicional a lo que yo te dije anteriormente, era el hecho de que me tocaba contratar al personal. Me tocaba buscar a todos esos perfiles que las grandes empresas maquiladoras, al venirse acá a México, buscaban ese talento, ese capital humano. Y la verdad es que era algo bien complejo, porque nunca cumplíamos al 100% con lo que ellos buscaban. De hecho, siempre teníamos que andar de última hora firmando convenios con universidades para desarrollar esas habilidades. Y yo ahí me daba cuenta que realmente la iniciativa privada, pues no se hablaba con el gobierno, no se hablaba con la institución educativa, porque realmente no estábamos egresando a perfiles que estuvieran de acuerdo a lo que la industria estaba solicitando. Y bueno, ese es el primer momento trascendental, ¿no? Después de ahí me invitan a participar en una campaña política y gracias a que gana el candidato, me dice, oye, vente acá a Cananea a participar como directora de Desarrollo Económico y Turismo. Y la verdad es que nunca se me olvida ese momento. Sinceramente, recuerdo yo mucho a mi padre y sus palabras que decía, oye, ¿a qué vas a Cananea? Me decía así, realmente en la familia nuestra nunca ha habido nadie que esté relacionado con política. Tú no tienes dinero para estar ahí y tampoco tienes palancas. ¿Qué vas a ir a hacer ahí? Sobre todo porque en ese tiempo, cuando yo tomo la decisión, yo ya a mis 25 años era gerente en una empresa transnacional aquí en Sonora y pues era como que, ¿cómo vas a dejar todo eso que has construido y que gracias a Dios has sido muy favorecida a tu corta edad por ir a la deriva, ¿no? A ver qué pasa aquí en un tema que desconoces y que probablemente no domines. Pero afortunadamente tomé la decisión que hoy estoy muy satisfecha con la misma y vengo a Cananea y participo como directora de Desarrollo Económico y Turismo. Pero ¿qué crees? Me doy cuenta que es algo que no conocía, pero que me gusta bastante. Y te lo digo porque yo podía pasar horas haciendo lo que hacía. No me pagaban ni la décima parte que me pagaban anteriormente cuando yo estaba en la iniciativa privada. No eran las mismas prestaciones, era muchísima más chamba y aún así yo lo disfrutaba y lo gozaba. Y la verdad es que llegó un momento en el que dije, a ver, yo me quiero dedicar a esto. Y dije, probablemente sí, pero si algún día lo hago y lo logro y llego a una posición destacada, lo único que no quisiera que sucediera es que dijeran que yo era una persona improvisada, que no tenía las tablas ni las bases para estar ahí. Entonces es cuando tomo la decisión de empezar a estudiar, me meto a la maestría de administración pública, me meto a una escuela de formación política de un partido político y es cuando me empiezo a capacitar en esos temas relacionados con la función pública. Posteriormente, tengo la dicha de ser diputada a mis 29 años y ahí es donde también me doy cuenta que yo pensaba, bueno, a lo mejor la IP y el sector educativo pues no se llevan tanto de la mano, pero a lo mejor con gobierno sí, pero no, realmente me di cuenta que era todo lo contrario, ¿no? O sea, al menos en mi estado no había el mínimo interés por apostarle ni a la ciencia ni a la tecnología. Y ahí es donde yo empiezo a conocer más de STEAM. Ahí es donde se acercan a mí un grupo de jóvenes destacados en estas áreas y me introducen al tema buscando una beca, buscando la posibilidad de irse a competir internacionalmente. Iban ellos a una competencia a Londres de unos carritos, de armar unos robotcitos para ellos competir allá. Y la verdad es que lo que yo me di cuenta es que, como todo, ¿no?
los papás tenían que andar empeñando hasta lo que no, vendiendo hamburguesas, ceviches y demás para poder sacar los fondos para mandar a sus hijos para allá. Pero también me di cuenta que este talento básicamente no estaba expuesto, es decir, no estaba visibilizado, no todo el mundo conocía que había tantos jóvenes talentosos en estas áreas y por el contrario, siempre se pensaba, no, las matemáticas para unos cuantos, la ciencia es aburrida, pero estos jóvenes estaban demostrando todo lo contrario. Y lo que me llamó mucho la atención es que no eran tan atractivos a lo mejor mediáticamente como un niño que va a un torneo deportivo, pero finalmente lo que sí hacían es que cuando lograban irse, se traían todas las medallas y todos los primeros lugares. Entonces yo me di cuenta que había mucho talento. Y ahí es donde empiezo a promover el tema STEAM, donde presento una iniciativa en el Congreso, donde empiezo a encabezar esta causa. Y finalmente, cuando yo termino mi trabajo o mi paso por la función pública, yo decido esto hacerlo de mi propia cuenta. Es decir, cómo no dejo tirado lo poco mucho que se construyó ahí, sino cómo le doy continuidad. Y es donde nace Niños STEAM. Niños STEAM empezó fondeándose de mi bolsa, de apoyos de gente que nos daba, de patrocinios y demás, hasta que conformamos un emprendimiento social y una fundación, lo que es hoy en día. Y así es como llego. Ok, Nitzia, en este momento cuando estabas en Cananea de más joven, de niña, o sea, ¿qué visión te dieron tus padres del mundo? ¿Cómo recuerdas que veías el mundo a través de ellos? Yo digo que mi papá era una persona muy adelantada a su época. Era un hombre visionario, era alguien que soñaba muy en grande y eso era lo que siempre nos transmitía a nosotros. Siempre buscaba que estuviéramos viajando, que estuviéramos conociendo otros lugares, otras culturas, otros países, de tal suerte que ampliáramos nuestra visión. Y la verdad es que el ejemplo, como siempre he dicho, es el que arrastra. Yo veía a mis padres de familias muy numerosas, de no condiciones a lo mejor óptimas para estudiar una carrera, para tener mejores oportunidades. Y a pesar de ello, ambos lograron ser los primeros en tener carreras dentro de su comunidad, ser los primeros en destacar en diferentes áreas. Y bueno, yo no podía quedarme atrás, yo tenía la varita muy alta y sobre todo tenía pues un gran ejemplo y una gran inspiración, ¿no? De decir, oye, si mis papás pudieron con tantas limitaciones, pues cuanto más podré yo, ¿no? Que están ellos haciendo todo este sacrificio y todo este esfuerzo para que nosotros tengamos una mejor educación y por ende un mejor futuro. Siento que pasaste una etapa que existen, pues, ¿cómo decirlo? Como distintas visiones, distintas formas que una persona lo vive, ¿no? El tema de ser estudiante foránea. ¿Cómo lo viviste tú? Pues mira, aquí tenemos una frase que es ser estudiambre, ¿no? Y ser estudiambre, o sea, ser estudiante foráneo no es lo mismo que ser un estudiante local. O sea, aquí tú tienes que, aparte de estarte preocupando que el examen, que las calificaciones, que la tarea y demás, pues que vas a lavar, que si qué vas a comer, que si te va a alcanzar para la renta, que si te van a mandar y a ver si te sobra para ir a pegar una salidita, ¿no? Ahí con los amigos y demás. Entonces, sí es algo complejo porque pues finalmente tampoco tienes ese soporte de manera inmediata, ¿no? Si pasa algo, pues a quién acudes, con quién corres, pero finalmente yo tengo la fortuna de que cuando a mí me tocó estudiar la carrera, yo lo viví de la mano de mi hermano mayor, de unos primos, y la verdad es que no me sentí así completamente sola o abandonada, y por el contrario, aprendía de los errores que ellos ya habían cometido. Básicamente, ellos me guiaban y me abrían puertas por las cuales ellos ya habían tocado y a lo mejor no se habían abierto o sí se habían abierto, entonces eso ayudó bastante. Pero sí, siempre nos hacían carrilla, ¿no? En la universidad de que, híjole, ya es viernes a las 4 de la tarde, ya se van para Cananea, ¿no? Siempre queríamos como que venir al pueblo, volver a tocar base acá en casa y pues nada, siempre buscando también tener comidita caliente de tu mamá, ¿no? Y la compañía de tus seres queridos. No siempre era posible, pero pues en la medida que podíamos estábamos acá. ¿Cuándo fue un momento que, o sea, que de plano sí, o sea, te la viste difícil en el tema de ser foránea? O sea, que casi tiras la toalla, que tú recuerdas como de, o sea, que tú dirías, wow, que pude seguir.
Pues fíjate que las condiciones de Hermosillo creo que a veces no ayudan tanto, ¿no? Que es un calorón enorme y pues no ayuda, ¿no? A veces en el hecho de decir, ah, bueno, como quiera me voy caminando si no llego a la escuela, ¿no? Entonces, nosotros vivíamos, la escuela en la que estuvimos, tanto mi hermano y yo, pues era a las afueras de Hermosillo, ¿no? Y el hecho a veces de no tener carro, de no tener un transporte, de estar batallando y que cuando no se te descompone esto, se te descompone el otro. Pero finalmente yo puedo decir que tuve la fortuna de tener pues mucha ayuda y mucho soporte de mi familia en esos momentos. Y la verdad, fíjate que ahorita no me acuerdo así de un momento que digas, híjole, a la torre. Yo creo que más que nada era cuando nos faltaba el transporte y cómo le voy a hacer para llegar allá, ¿no? O sea, de punta a punta, pero siempre encontrábamos la manera, eso sí, o sea, resolvíamos, dijeran ahora, ¿no? O sea, siempre había alguien que te echara la mano o que... y sobre todo también creo que finalmente mucho ayuda a lo mejor esa hambre y ese deseo por hacer las cosas correctamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí puedo decir que es algo que me caracteriza. A mí me encanta aprender, a mí me encanta la escuela, a mí me encanta estudiar. Entonces, pues muchas veces, ¿cómo le dices que no a la morra que es la de la primera en llegar a la clase, la que toma todas las notas, la que saca 10 en el examen, entonces afortunadamente eso nos abría muchas puertas y nos ayudaba en muchas cosas que a veces carencias nuestras no nos permitían, pero por otro lado lo conseguíamos, ¿no? Pero estas carencias, o sea, que mencionas, ¿era por la situación de tu familia o porque tu papá dijo, no, o sea, si eres foránea, toca esto? O sea, o de verdad no había recursos. Fíjate que mis papás siempre han trabajado muchísimo para, como te decía, darnos la mejor educación. No eran las mismas condiciones porque mi papá y sus hermanos y también mi madre vivieron en condiciones donde ellos nos contaban, ¿no? Y ya a veces hasta nos hacíamos carrilla entre mis hermanos y yo porque siempre contaban esa historia, ¿no? De que tenían que mojar el colchón con una manguera para dormirse porque era demasiado el calor y olvídate que ahí hubiera aire acondicionado, mini split como nosotros sí tuvimos, pues entonces nunca pudiera yo atreverme a comparar las condiciones porque es un abismo de diferencia. La verdad es que nosotros sí fuimos muy afortunados y bendecidos, pero sí no te puedo decir que, ay, era muy fácil desembolsar una colegiatura o estar manteniendo a dos en la universidad al mismo tiempo, ¿no? Como éramos Cristian y yo, ¿no? Entonces, sé que era algo complejo, difícil para mi papá y la verdad es que algo de lo que creo que en lo personal a mí me ayudó bastante fue el hecho de, primero tuve una beca por la universidad y aún así a mí se me hacía mucho el dinero que mi papá tenía que pagar, entonces pues busqué otra beca y yo básicamente toda la universidad estuve el 95% pagada y ya el resto era el que pagaba mi papá, pero eso me conllevaba a hacer horas de servicio comunitario, servicio social. Entonces, pues me la vivía en la escuela, básicamente, ¿no? Ahí, terminaba mis clases, terminaba la tarea, lo que quieras, pero tenía que ayudar en cosas administrativas en la escuela, en proyectos y demás para pagar esas horas, pues, que se me estaba brindando a través de una beca. Existe, pues, estos dos caminos, ¿no? Que se dice que, pues, no estoy tan de acuerdo, ¿no? Pero el hecho de que o eres cerebrito o eres matadito, ¿no? O sea, primero que nada quiero escuchar cómo es tu percepción de eso. ¿Crees que son cosas diferentes? Y sobre todo, ¿tú crees, o sea, tú haciéndote una retrospección, que a ti se te facilita el estudio? O sea, ¿crees que es cierto eso que dicen de que se te facilita estudiar? ¿O no? ¿O cualquiera puede acceder a eso? Mira, yo creo que yo estoy muy en desacuerdo en que hoy pensemos que no somos buenos en matemáticas, por ejemplo, o no somos buenos en determinada área. Yo creo que esa es la mejor justificación y el mejor pretexto para declinar en algo, ¿no? El generalizar. Yo entiendo que no todos aprendemos de la misma manera, unos somos muy visuales, otros somos auditivos, pero finalmente el conocimiento ahí está. Y si lo hacen de manera interesante y atractiva, cualquiera lo puede adquirir. No es como que ahorita todos estemos con un coeficiente intelectual donde hay un abismo de diferencia entre uno y otro. Entonces, a ti sí se te puede dar las matemáticas y a mí no. No, al contrario, o sea, existe la posibilidad de que todos la podamos absorber
simplemente el método de enseñanza y aprendizaje tiene que ser adecuado a las necesidades de cada persona. A lo mejor yo te puedo decir, oye, ¿cómo dices que yo hoy en día a través de mis redes sociales o comentarios que hago, yo digo a los papás, no se enfoquen en el 10, o sea, olvídense que si sacaron 10, ya entonces sí sus hijos pues son los mejores en el área. Enfóquense en que realmente estén aprendiendo, que realmente estén aplicando el pensamiento crítico, que realmente se estén cuestionando de lo que están aprendiendo, que realmente lo estén aplicando, no que si se memorizaron todo un día para sacar el 10, pero el siguiente día ya se les olvidó. Pero yo te voy a decir algo, yo era la niña de 10, entonces, ¿cómo es que yo hoy en día digo esto? Pero yo también tengo muy claro por qué era la niña de 10, porque yo soy una perfeccionista, entonces yo no me quedaba satisfecha con un 8, con un 9, yo siempre quería destacar y dar lo mejor de mí en lo que sea que estuviera realizando. Entonces, ese 10 no era a base de un machete, ese 10 era con base a un esfuerzo y una dedicación y unas ganas de sobresalir y sobre todo destacar y sobre todo mantener una beca que necesitaba para estar en ese lugar y terminar esa carrera soñada o anhelada. Entonces, no creo que sea para unos cuantos, simplemente creo que la motivación debe estar presente, la inspiración, ese impulso, y eso viene tanto de los formadores de vida que son los padres en casa, pero también de los maestros, ¿no? Y sobre todo los que están a nuestro alrededor, pues digo, antes lo conocíamos como bullying, hoy lo conocemos con N cantidad de nombres, pero, o sea, ¿por qué criticar a quien tiene esa hambre y ese deseo de aprender? Por el contrario, impúlsalo o a ver qué aprendes de esa persona, ¿no? O sea, que se te pega tantito. Entonces, pues más o menos por ahí va. Y esto que mencionas de que tú misma notaste de este perfeccionismo, o sea, ¿crees que al punto que lo llevaste es bueno? O sea, ¿crees que lo que hiciste estuvo bien o crees que el perfeccionismo hoy en día puede ser malo? Pues mira, cada quien se cuenta la narrativa que quiere escuchar, ¿no? Si yo me quiero quejar, te voy a decir que el perfeccionismo es lo peor que te puede suceder y que te va a causar un estrés y una angustia y lo que quieras ponerle. Pero yo te cuento el lado bueno, o sea, cómo sí me ha ayudado el hecho de ser disciplinada, el hecho de ser constante, el hecho de no solamente empezar una actividad, sino terminarla y terminarla de la mejor manera. Y la verdad es que eso para mí el ser perfeccionista y no quedarme conforme a lo mejor con la primera versión, sino siempre tener esa disposición de decir, oye, esto se puede mejorar, oye, no porque siempre me han dicho que se hace de esta manera, es la mejor manera de hacerlo, o sea, eso en lo personal yo creo que me ha abierto suficientes puertas y estoy muy agradecida por ello. Sin embargo, yo creo que todo en esta vida es un balance, o sea, yo siempre he dicho, el veneno está en la dosis. O sea, si yo soy exageradamente perfeccionista, pues siento que no avanzo porque realmente nunca estoy conforme con lo que estoy creando porque siempre creo que puede ser mejor, mejor, mejor. Entonces, por ejemplo, en mi emprendimiento, ¿no? Pudiera suceder que nunca me lanzo al mercado, nunca voy y pruebo esa idea, nunca la saco, la comparto para pulirla y mejorarla porque estoy esperando a que esté perfecta y realmente las cosas nunca están perfectas, se van perfeccionando con el tiempo. Entonces, por eso te digo, o sea, creo que mientras exista un balance, el perfeccionismo sí puede llegar a ser algo bueno. Si ya lo excedemos y queremos que todo en nuestra vida esté perfecto y queremos todo controlarlo, entonces ahí es donde nos empieza a afectar en temas emocionales. Oye, Nitzia, y luego, o sea, cuentas algo que a mí me sorprende mucho, ¿no? O sea, algo que para muchos sería el top y para ti fue un escalón, ¿no? O sea, el hecho de cuando comentas que instalabas maquiladoras, que trabajaste con María Elena, que era es de las mujeres más influyentes de México, ¿no? O sea, digo, tú lo cuentas como así súper rápido, ¿no? Pero, digamos, es todo menos fácil, ¿no? O sea, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo entraste? Pues verás que fue algo muy, muy curioso, ¿no? Yo estuve en un viaje de mochilera, me fui a Europa cuando te digo de mochilera, 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 ¿no? O sea, anduve ahí hasta mesereando y demás, porque el primer día que yo llego a Europa, llegué a Madrid y ese día me asaltaron en el metro. Entonces, si yo llevaba un presupuesto, pues imagínate que se redujo a la mitad, ¿no? Y iba por 2 meses. Entonces, pues hubo muchas cosas que hacer por allá, pero algo que me llamó mucho la atención es que cuando yo decía de dónde era, yo soy de México.
Y lo me decían, de Querétaro. Y yo, ¿por qué Querétaro? O sea, ¿por qué todo el mundo trae en la cabeza Querétaro? Yo que vivo en México, pues no lo traigo en el radar. Entonces es cuando empiezo a investigar y me doy cuenta que la zona del Bajío es donde está creciendo fuertemente todo el tema aeroespacial. Y se hablaba de cómo en aquel entonces era una de las ciudades más limpias, más segura, con mayor atracción de inversión, entre muchas otras cosas. Y la verdad es que yo dije, y yo me quiero ir a vivir para allá. Entonces, lo que yo empiezo a hacer es aplicar a trabajos que estuvieran relacionados con Querétaro. Y un día me hablan, ya regreso del viaje y todo, me hablan y me dicen, oye, una entrevista, sí, que no sé qué, para irte a un puesto en Querétaro. Y yo, casi, casi, dime dónde firmo, ¿no? O sea, no me importa lo que me vas a pagar, pero yo me quiero ir, o sea, ya estoy cumpliendo eso que decreté a lo mejor, que eso tanto que dije. Pero fíjate que bien curioso porque yo empiezo a trabajar con la señora María Elena y ella era pues mi jefa directa y la verdad es que es toda una escuela, es una institución, o sea, muchas de las cosas que yo hoy hago, en su momento cuando tenía 20 de años, me cuestionaba, yo decía, ay, ¿por qué María Elena quiere documentar todo? O sea, ¿por qué María Elena quiere tener conocimiento de quién hizo qué a tal hora y por qué, ¿no? Y hoy que ya soy fundadora de un emprendimiento, digo, ya entiendo, o sea, ya entiendo por qué la María Elena hacía esto de esta manera, por qué pedía estos reportes, por qué para ella esto era fundamental. Pero en aquel entonces yo decía, ay, solamente me está torturando, o sea, qué necesidad de saber tanto, casi, casi, ¿no? Pero la verdad es que aprendí mucho, estoy muy agradecida por la oportunidad. Y fíjate que el contrato o el convenio inicial con ella era que yo estuviera de 1 a 2 meses ahí en Nogales capacitándome, ¿no? En lo que iba a ser la posición para después ya irme a vivir a Querétaro. Pero resulta que pasaron 2 meses, 4 meses, 6 meses, 10 meses. Y yo seguía viviendo en un hotel pagado por la compañía, porque ese era el acuerdo de que, te vamos a pagar el hotel, la capacitación, mientras tú te adecuas aquí, aprendes y ya te puedes ir para allá. Pero no era que yo no estuviera aprendiendo, ni que tuviera que estar ahí seguir, siguiéndome capacitándome, sino que María Elena encontró un modelo donde yo pudiera hacer mi chamba desde Nogales y nada más estar yendo y viniendo a Querétaro y aún así sacar todo a la perfección y estar aquí de la mano con ella y ayudándole en otros temas. Entonces, para ella y ya como empresaria, pues fue mucho más útil, ¿no? ¿A qué la mando allá? Si la puedo tener aquí, si puede hacer todo desde aquí y no hay necesidad de que ella esté viviendo en aquel lado y aquí me está sirviendo con otras cosas. Entonces, eso fue lo que sucedió y yo nunca me fui a Querétaro. De hecho, cuando me dice María Elena, le digo, oye, ya tengo 10 meses aquí, ¿qué va a pasar conmigo? Yo casi, casi queriendo hacer presión para que ya me mandara, ¿no? Y me dice, no, Nitzia, quiero ofrecerte una nueva posición. Yo aquel entonces era gerente de proyectos. Y me dice María Elena, oye, ¿sabes qué? Ya no vas a ser gerente de proyectos, nada más. Ahora vas a ser gerente de proyectos y vas a ser gerente de ingeniería, a la par las dos. Y yo me acuerdo que a mí se me hizo tan fácil la vida de decirle, María Elena, yo no soy ingeniera. O sea, ¿cómo me vas a meter una gerencia de ingeniería si yo soy negocios internacionales? Pero yo creo que en aquel entonces recibí uno de los consejos más sabios y de los cuales aplico más hoy en día, tanto conmigo y es de las cosas que trato de transmitir con quienes me rodean, es el hecho de que no siempre vas a saber de todo. De hecho, no tienes por qué saber de todo. O sea, si tú te enfermas, ¿tú con quién vas? Tú vas con un doctor porque es un especialista en ese tema. Y si se te descompone tu carro, vas con un mecánico porque él es el bueno. No tratas de tú echarle mecánica y andar medicándote y haciendo todas las funciones de alguien más. Entonces ella fue lo que me dijo, rodéate de las personas que sepan y ten esa habilidad y ese talento de coordinar esfuerzos para un interés o un propósito en común. Y yo creo que es de las cosas que más me llevo de ella y de lo que más traté de aplicar y lo que más me hicieron crecer dentro de esa organización. Y sí, como te digo, imagínate decir, oye, una de las mujeres más poderosas que ahorita conforma el consejo empresarial de Claudia Sheinbaum, pues fue mi jefa, ¿no? Y tengo relación con ella hasta la fecha. Entonces, pues para mí ha sido un gran logro y sobre todo agradecida por la oportunidad que ella me dio. Y ahora, Nietzsche, o sea, todo esto que me comentas, aunado a lo que viviste en tu infancia, en el tema de la escuela, o sea, queramos o no, siempre nuestra familia es un gran influyente en todo, ¿no? O sea, cuando decides
salirte, o sea, irte a la política, Ah. o sea, digo, ¿cómo no te dio esta sensación de estoy defraudando a mis padres de que, o sea, Ah, de que no dijera, o sea, tu papá como de, o sea, digo, a veces uno piensa, a lo mejor los papás no, pero uno como de tanto que invirtieron mis papás para ahora hacer esto y sobre todo fue de un día para otro, fue así, o sea, tenías un colchón de dinero, literal fue de un día para otro. Yo, la verdad, lo que sentí es que me iban a desheredar en mi caso, o sea, que olvídate, ya no, o sea, pues ya, básicamente mi papá me lo dijo, o sea, no tienes lana, no tienes palancas, no vas a hacer nada, no te vayas, ya ahí voy, ¿no? Obstinada y buscando el cómo sí. Entonces, sí sentí en algún momento como que, híjole, y si pasa algo no favorable, o sea, ¿a dónde voy a ir a correr? Pues, ¿a quién le voy a decir? Porque al que le tuviera yo que decir ya me había dicho que por ahí no era, pues. Entonces, de esas veces como cuando dices, híjole, que le pides permiso a tu mamá, ¿no? Y te dice que no, y de todas maneras te vas y siempre pasa algo, casi, casi, ¿no? Entonces, dices, ¿por qué no le hice caso? Ah, pues algo así yo temía que me sucediera. Pero la verdad es que poco a poco, fíjate, tanto mis padres, mi familia, en el mismo propósito de querer ayudarme, se fueron ellos sumergiendo en temas políticos. No te voy a decir que se convirtieron en los expertos, pero ya empezaban a ver las noticias, ya te manejaban la noticia del día que hizo la gobernadora o qué pasó allá en el municipio. Oye, Nitzia, viste que dijeron tal cosa. Y eso para mí era muy gratificante porque yo decía, imagínate unas personas que en la vida tuvieron esto en la mente y de repente empezar a voltearlo a ver solo por apoyarte, para mí era algo pues que me llenaba de orgullo, ¿no? Y satisfacción. No tenía colchón, así como tal, o sea, porque no estaba previsto, pues fue de un día para otro. Yo me acuerdo que vine a la toma de protesta del alcalde en Cananea y ese mismo día me hace la invitación y yo tenía mis proyectos y todo allá y tenía que, si aceptaba, tenía que tomar protesta casi, casi 2, 3 días después, ¿no? Entonces, sí fue algo complejo y sobre todo también cómo le iba y le decía a Marilena, hey Marilena, ya me voy, ¿a dónde? ¿A Cananea? ¿A qué? No, quién sabe, pero ya voy, casi, casi, ¿no? O sea, a la política, algo totalmente distinto. Imagínate que me preguntaban, oye, ¿qué experiencia tienes? Oye, ¿de dónde nace? No, pues nada, o sea, a la buena de Dios. Pero es a donde voy, ¿no? El tema de, oye, yo también hubiera dicho, no, esto no es para mí, ¿no? Yo nunca lo he hecho, hay gente más destacada, hay gente que tiene toda su vida en esto y pues es para ellos. Pero por el contrario, fue esa voluntad de decir, voy a aprender, me voy a capacitar, voy a rodearme de los mejores, voy a seguir en constante conocimiento e innovación y pues fue así como logré descubrir esa pasión que te digo que no sabía que tenía y que si tú me preguntas hoy en día es de las cosas que más me encantan. No descarto la posibilidad de algún día volver, pero sí estoy muy satisfecha y muy plena con lo que estoy haciendo hoy en día. Algo que me llama mucho la atención es algo que mencionas, ¿no? En diferentes medios. Que tú llegaste al tema de la política por estudio, ¿no? O sea, Ujú. creo que a diferencia de, digamos, la política en general, siento que una persona llega a la política para después saber qué hacer, ¿no? Y tú ya tenías algo y lo querías propulsar, ¿no? Pero es muchas veces diferente la vida real con lo escrito, ¿no? ¿Cómo es el mundo de la política siendo tú la diputada más joven, siendo mujer? O sea, en un ambiente que se considera al menos desde afuera pesado, ¿es lo que te esperabas? Híjola, qué gran pregunta, de veras. Pues mira, yo sé que es uno en un millón, pero yo puedo decir que yo soy esa uno en un millón. Y es por eso que trato de que no se me olvide cómo fue que yo llegué. Y yo llego por justamente la meritocracia, o sea, una morra que empezó a estudiar en una escuela estatal de formación política, de repente ve la convocatoria y alguien le dice el día que se va a terminar esa convocatoria que se cierra, le dice, oye, hay una convocatoria nacional de lo que tú estás haciendo localmente, ¿aplicaste? No, pues no. Oye, pero sí puedes. Yo pensé, fíjate, yo siempre pensé que yo tenía que haber terminado primero la escuela estatal para haber aplicado a la nacional, y eso no era así. Yo me acuerdo que ese día lo descubrí, el día que cerraba la convocatoria a las 12, pues a mí me ves como buena mexicana haciendo todo de última hora, o sea, aplicando barrida, metiendo la solicitud 1159. Y finalmente, después de aplicar 6,000 estudiantes de todo el país,
quedamos 400. Y esos 400 no eran cualquier joven, o sea, eran premios nacionales de oratoria, de debate, mil cosas, o sea, trayectoria política a su corta edad. Y yo, la morra que quería aprender, o sea, la morra que quería saber cómo se llevaba eso a cabo y si se lo podían enseñar en teoría, estaba muy, muy padre, ¿no? O sea, quería yo tener bases, pues. Entonces, ¿qué pasa estando en esa escuela? Como era previo a una campaña política en 2018, dijeron, oye, pues si estamos enseñándole a estos jóvenes a ser políticos, pues vamos a hacer una actividad donde veamos si realmente están llevando a la práctica todo eso que le estamos enseñando. Entonces, lanzan una actividad que es para sacar al presidente o la primera presidenta de la Escuela Nacional de Cuadros. ¿Y qué hay que hacer ahí? Pues te conviertes en un candidato. Empezamos 50 candidatos. Y estos candidatos hacíamos propuestas, videos, alianzas, todo como si fuéramos un candidato para una presidencia, una diputación. Ahora imagínate lo complejo de buscar el voto de jóvenes por todo el país cuando tú estás en Sonora y pues no es como que tienes el presupuesto para ir a Campeche allá a tocarle la puerta, ¿no? Pues yo me acuerdo que todos los días yo les hablaba por teléfono. Me agarré una lista ahí en el WhatsApp, a ver quiénes son los que están en la escuela y todos los días, oye, te habla Nitzia, fíjate que soy tal y demás. Pues para no hacerte larga la novela, gano la Escuela Nacional de Cuadros, hasta la fecha soy la única presidenta de esa escuela y de ahí me empiezan a voltear a ver. De ahí de repente mi gobernadora sabe que había una morra que también era de Sonora que acababa de ganar un premio allá en Ciudad de México y, oye, ¿quién es? Pues vamos a traerla a ver qué dice. Y el presidente del partido también, oye, ¿qué está pasando? ¿Quién es? Y demás. Y es cuando me empiezan a empezar a dar un poco más de jugada en temas políticos, ¿no? Empiezo a ir a debates y demás, y luego ya el PRI nacional, que ese fue el partido por el cual yo participé, me manda a China 2 meses porque China tiene un convenio con diferentes países alrededor del mundo y dice China, oigan, cada partido por país, mándeme a su mejor joven, al joven más destacado, para que aquí se foguee y aprenda de otros jóvenes. Y a mí me mandan 2 meses para allá con jóvenes que ya eran diputados, que ya eran diplomáticos en sus diferentes países, a aprender. Y entonces un día cuando yo regreso, es cuando me dicen, oye, ¿sabes qué? Está la posibilidad de que entres a una lista donde pues necesitamos a alguien que cumpla con la cuota de género, como bien decías ahorita, y que cumpla con la cuota de la edad. Y pues yo tenía las dos y aparte todavía tenía el mérito de que había hecho esto de ganar la escuela y de irme a China, pues estamos a meter en la lista. Pero eso yo lo tengo bien claro y la verdad es que digo, con el tiempo ya lo he logrado procesar. Yo sé que en esa lista no estaba yo porque realmente querían que yo fuera diputada. O sea, esa lista era para cumplir un requisito. Desafortunadamente, la desgracia del partido hace que yo llegue a ese lugar y no llego en las mejores condiciones, porque imagínate, todas esas personas que tenían años en la fila, años buscándola, trabajando y demás, de repente ven una morra de 29 años sin experiencia alguna, sin conocer a nadie, ¿qué está haciendo ahí? Y esa fue la gran pregunta, ¿no? El cuestionamiento más grande y la barrera que yo tuve. Ahora imagínate como diputada, ¿cómo me acerco yo a un secretario que en la vida he visto a pedirle lana para mi municipio? Me va a decir, oye, pues mira, hay 40 en la lista, ¿no? Y 40 que sí conozco y que son mis amigos y que son de mi equipo, casi, casi. Pero creo yo que desarrollé suficientes habilidades y actividades de resiliencia, de supervivencia y justamente el consejo que a mí me dieron de rodearme de los mejores, pues eso traté de hacer yo, aprender de los mejores. Y gracias a eso, pues afortunadamente, a pesar de ser una novata en el tema, fui la diputada más productiva de 15 iniciativas, se aprobaron 14. La mayoría tuvieron presupuesto. Fui de las únicas diputadas que bajaron recursos y que construyeron, que tuvieron obra en sus municipios. Yo tuve 3 municipios en los cuales se construyeron desde campos de béisbol hasta unas aulas, auditorios para una preparatoria. Y finalmente la cantidad de niños y de jóvenes que becamos, yo digo, wow, o sea, ahí te das cuenta que si tú realmente utilizas la posición para lo que está destinada a ser, el alcance puede ser
enorme. Y en estos días difíciles, cuando la política te ponía mil obstáculos, si se quiere ver así, ¿qué pensamiento te devolvía la fuerza para seguir adelante? O sea, pudiste haber dicho, no, o sea, no puedo hacer nada. O sea, ahorita me lo acabas de decir, ¿no? Tenías todo, o sea, tenías todo para literal ser como un puesto de nombramiento, ¿no? Y no hacer nada. O sea, me imagino que fue esto, ¿no? ¿Qué te mantenía a seguir adelante? Mira, la verdad es que yo me acuerdo cuando a mí me decían, ay, eres la diputada más joven, mujer. Y yo decía, híjole, a veces eso, en vez de ser un atributo, es algo que no me ayuda, casi, casi, porque todo el mundo me veía como que, ¿qué va a venir a decirme esta niña que no sabe nada, mujer, a un congreso? Yo me sentía la millennial dentro de un congreso sumamente burocrático donde había puras personas que me doblaban la edad y que realmente no tenían esa apertura para temas tan innovadores como los que yo quería aprender. Pero fue poco a poco irmelos ganando, irlos concientizando de la importancia del por qué voltear a ver estos temas. Pero ¿sabes qué? Retumbaba así en mi cabeza el hecho de decir, oye, Nitzia, tantos años que tú estuviste buscando esa oportunidad, buscando a esa persona que te volteara a ver, que a pesar de la circunstancia y la situación te diera una oportunidad para que te la rifaras y ya de ahí dependía de ti si sacabas la chamba, el resultado o no. Pues yo, la verdad, quería convertirme en esa persona. O sea, yo decía, es lo menos que puedo hacer. Si a mí ya me ayudó alguien, si ya alguien me abrió esas puertas, pues es mi oportunidad de hacerlo. Y yo lo que no quería era que por ese mal desempeño que yo pudiera tener o esa comodidad de decir, pues mira, de todas maneras me van a pagar, de todas maneras voy a durar 3 años aquí, de todas maneras, ¿quién me va a quitar el hecho de ser diputada? Pues yo aquí me quedo cómodamente, pues que tengo que andar allá en las colonias a altas horas de la madrugada haciendo todos los recorridos que hacíamos, porque yo vivía en Hermosillo y mi municipio y los municipios que yo estuve apoyando estaban alrededor de 5 o 7 horas carretera, de lejanía. Entonces, ¿qué necesidad? Pues a mis 29 años, imagínate, tenía el poder, el dinero. ¿Por qué los fines de semana iba a andar allá ayudando a la gente, sabes? O sea, si lo hubiera visto de alguna otra manera, pues pude haber hecho eso. Pero yo finalmente yo lo que quería era como que sí, son tan escasas y en aquel entonces eran todavía más escasas las oportunidades para los jóvenes. Yo que la tengo, no quiero regársela o no quiero obstruírsela a alguien dando una mala imagen, que después digan, ¿ves lo que pasó? Aquí está el ejemplo de la Nitzia. No, ya no hay que meter a nadie a estas listas o ya no hay que promover a nadie porque mira, ve lo que hacen. Por el contrario, yo decía, ponerles la varita bien alta para que cuando venga alguien trate de hacer esto y rifársela, ¿no? Oye, Nitzia, y bueno, siento que es algo que el ser humano, pues por naturaleza a veces le pasa, ¿no? O sea, y me da mucha curiosidad, o sea, ahorita lo mencionas, ¿no? O sea, la más joven, mujer, o sea, algo que no debería de pasar, una en un millón, como tú dices, conocida y lo que quieras, ¿nunca te pegó el ego? O sea, ¿nunca te subiste a un tabique? No, fíjate, porque si pasaba eso, dejaban de ayudarme. Yo sabía que el día que yo dejara de acercarme con las personas que sabían, que conocían y que me pudieran ayudar, con una actitud de humildad, de decir, oye, no sé, pero quiero aprender y necesito que tú me ayudes. En el momento en que yo llegara exigiendo, tomándome la de más en serio, en ese momento ya no me iban a ayudar. Entonces, yo siempre supe que la manera en la que yo podía obtener esa pequeña rendijita que me abriera una puerta era justamente la humildad, el hecho de decir, no sé, no sé, pero tampoco me voy a quedar en el no sé, yo sé que tú sabes, ayúdame a saber, ayúdame a sobresalir en esto. Y no, la verdad es que traté de no, y fíjate que muchas veces, o sea, hasta mi misma familia, ¿no? De que no sé, el hecho de, pues que la diputada pague, ¿no? Ay, las carrillas, ¿sabes? Que pueden existir entre familiares. Pero la verdad es que yo siempre hablé con mi familia, ¿no? Y con mi familia directa y con los más allegados. Y yo siempre les decía, yo creí, la verdad, yo siempre dije, no, yo no voy a cambiar mi vida habitual que tengo al llegar ahí, no, o sea, todo va a seguir igual, sí cambia. La verdad es que yo maduré mucho mucho más que cualquiera de mi edad al estar en un lugar como ese. ¿Por qué? Porque, o sea, yo lo que pensaba es que los ojos estaban puestos en mí y que iban a decir, ¿quién es la primera que la va a regar? Casi, casi, pues la que está más morra, la que se le va a subir, la que
no sé, en una borrachera va a hacer algo en la calle entonces para mí era, olvídate, eso no debe de pasar. Entonces, yo dejé de salir, dejé de tener la vida de una joven de 29 años por tener la vida de una diputada a la par de personas de 60 y más años, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre tuve mucho cuidado con eso, pero te digo, donde sí o sí, nunca cambió, es que yo les decía a mis papás, o sea, nuestro estilo de vida no tiene por qué modificarse, o sea, yo estoy aquí con una misión, pero eso no significa que, ay, ya tenemos otras condiciones de vida, que ya somos más o superiores a alguien, por el contrario, o sea, al contrario, ahorita estamos a la merced de tanta gente, ¿sabes? O sea, estamos ahorita a la disposición de las personas, porque realmente si alguien me paga o si alguien me tiene ahí, pues son ellos. Entonces, ahí yo creo que eso también ayudó bastante el hecho de que mi misma familia estuviera consciente de lo que estaba sucediendo y si algún día existía la posibilidad de que yo me perdía en el camino, casi casi un jalón de orejas de, oye, a ver, ¿qué fue lo que dijiste? ¿O en qué quedamos? Casi casi. ¿Y cuál ha sido o cuál fue, digamos, entre comillas, bache político que te dolió más? O sea, ya sea una promesa incumplida, un presupuesto cancelado, una alianza que no se hizo. ¿Y cómo lo convertiste en una oportunidad? Yo creo que el hecho de querer buscar la reelección y que no se me diera, sí fue así como que, porque realmente tú crees que, oye, pues si soy la más productiva, he chambeado tanto, he ido tantas veces a mi municipio, he entregado tantos apoyos, casi, casi como que dices, oye, pues esto se va a dejar, ¿sabes? Pero hubo muchas condiciones o factores que realmente no se alinearon y no me ayudaron. Así como en su momento estuvieron ahí puestos para que yo ganara, después también fueron los que me limitaron para continuar en ello. ¿Por qué? Porque ahora, cuando a mí me tocó reelegirme, ya era bajo un esquema de alianza. Entonces ya no eran tantas posiciones disponibles, ya eran unas para el PAN y otras para el PRI, y resulta que el distrito al cual yo iba estaba siglado para el PAN y estaba para un hombre, cuando a mí anteriormente el hecho de ser mujer me había ayudado a estar ahí. Entonces, de repente, pues esas condiciones ya no me ayudaron y no me permitieron continuar. Pero la verdad es que yo por eso creo que le tengo tanto cariño a Niños STEAM y para mí fue algo de demostrarme a mí misma primero y también a las demás personas, porque yo me acuerdo que muchos jóvenes se acercaban conmigo a decirme, oye, yo quiero ser diputada, yo quiero ser diputada. Yo les decía, claro que lo vas a lograr y vas a ser el mejor, cuenta con ellos, o sea, y cuando lo seas, yo te ayudo y mira, esto puedes hacer y demás. Pero siempre les preguntaba a él, ¿para qué quieres ser diputado? Y la verdad es que la respuesta era siempre la misma, para ayudar a gente, para ayudar a las personas. Y luego yo les cuestionaba, oye, pero ¿sabías que desde tu escuela tú puedes ayudar a las personas? ¿Sabías que desde tu casa, desde tu empresa, desde muchas, si realmente quieres ayudar, no necesariamente tienes que tener una posición o un puesto político? Que ayuda, sí, que tienes el poder, el presupuesto, la estructura, claro, y que siempre, o sea, es como cuando la gente dice, no voy a ver noticias, no quiero saber nada de política, oye, pues de ahí es donde se toman las decisiones trascendentales para tu día a día. No estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que no es limitativo, vaya. Y eso fue para mí, Niños STEAM, el hecho de decir, oye, yo puedo crear un proyecto donde yo siga ayudando a la educación, siga ayudando a los niños, a la par y a lo mejor haciendo una alianza con gobierno, pero no necesariamente porque tenga que estar sentada en una silla que se llame ayuntamiento, que se llama gobierno del estado o diputación y demás, sino un proyecto propio y no esperarme a que justamente gobierno o alguien más haga algo, sino que si yo veo la necesidad, ¿por qué yo no ser la que lo haga? Pues, ¿por qué no ser yo la que proponga la solución y sea parte de la misma? Entonces, pues eso fue la manera en convertir ese hecho o ese suceso que la verdad sí marcó mi vida, te lo puedo decir, pero hoy en día lo veo más que nada como que gracias Dios, o sea, gracias que no competí, que pues no sé la cantidad de dinero que le hubiera tenido que invertir para casi casi que hubiera sido un fracaso en automático, porque pues ahí están los números, ¿no? ¿Qué emoción interna sentiste la primera vez que viste a un niño iluminarse de emoción al armar su primer experimento, primera exposición?
La verdad es que mucho se me cuestiona, ¿no? De que, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, oye, fuiste diputada, oye, estuviste, o sea, ¿qué estás haciendo en este proyecto? Pero la verdad es que yo creo que nunca había sentido yo tanta satisfacción y sentirme tan plena en el hecho de saber que estoy abonando a las nuevas generaciones, que estoy abonando y estoy construyendo, independientemente si sea mamá, si sea maestra, si sea lo que sea, estoy ayudando para que esos pequeños tengan mejores condiciones de vida. Que esa idea romántica que siempre soñé de tener un mejor país, de ayudar a que tengamos un mejor estado, que somos tan talentosos. Bueno, hoy tengo la oportunidad de aportar un granito de arena. Y la verdad es que nunca se me olvida ese primer Steam Day que tuvimos. Fue todo un reto. Salí cansada. O sea, eran tantos sentimientos a la vez, pero lo que sí te puedo decir es que es una satisfacción enorme, te digo, ayudar a otros, ser parte del crecimiento y sobre todo serles útil a niños y a niñas que quizá ni sepan que existen esas condiciones para ellos o esas oportunidades y ponerles en la mira y ampliarles su visión y ayudarles a soñar y a creer en que es posible. Para mí es la mejor paga, pues. Aquí yo puedo estar por siempre y la verdad es que no estoy diciendo que vaya yo a estar toda la vida en Niños STEAM, porque si existe la posibilidad de que este proyecto crezca y yo lo tenga que ceder, entregar o modificar, siempre voy a estar en la mejor disposición de hacerlo, pero sí sé que ha sido el proyecto o el emprendimiento que realmente ha marcado mi vida en muchos sentidos, más que nada emocionales, ¿no? Personales, de decir, ahora entiendo tantas cosas, ¿no? De los papás, de cómo se esfuerzan al hecho de querer que sus hijos tengan mejores condiciones. Y así soy yo. A cada niño es mi hijo, es mi niño. Yo les digo mis niños STEAM y les tengo ese cariño y esa admiración y ese agradecimiento por la confianza y sobre todo por su disposición de aprender, ¿no? ¿Qué pregunta inesperada te ha hecho un niño que te dejó pensando durante días? Fíjate que híjola, tienen tantas preguntas, pero yo creo que de los comentarios, más bien, es que, o sea, el hecho de que un niño todavía siga soñando a sus 11, 12 años, que quiere ser astronauta, para mí es wow, o sea, qué bueno. Y me da mucho gusto y que nadie le quite ese sueño, porque no sé si te ha pasado, pero mucho escucho yo de mis amigos, de allegados, es que yo quería ser tal. Pero luego me di cuenta y abandonan tantos sueños las personas, los dejan ahí en los cajones enterrados y no se permiten soñar por el hecho de qué van a decir de ellos, ¿no? Ay, ya están grandes, qué ilusos, ni va a pasar, ¿cuándo va a suceder eso? Y la verdad es que saber que todavía hay niños aspirando a ese tipo de cosas a mí me llena de emoción, de decir, no hay que cortarles esa inspiración, sino por el contrario, cómo la alimentamos más, cómo la desarrollamos. Y una vez un niño nos dijo, bueno, eso siempre nos dicen, ¿no? De que los workshops son los sábados, ¿no? Y luego nos dicen, van a venir mañana, ya quiero venir mañana, cuando es domingo, pues. Pero nosotros, pues, no, la otra semana o lo que sea, ¿no? Pero una vez dijo un niño, me siento tan ingenioso. Y esas cosas tú dices, wow, o sea, qué padre despertar en ellos. Eso que a lo mejor por el hecho de estar hoy en día tan inmersos en redes sociales, en tablets, en dispositivos móviles, de alguna forma u otra lo han ido dejando a un lado y no saben que tienen esa capacidad de sí ser los más ingeniosos, ser los más creativos y crear ese robot, ese cohete, ese avión, eso que a lo mejor jamás imaginaron con ese cartoncito de leche que en algún otro momento hubieran descartado y hubieran tirado a la basura, pero hoy saben que pueden hacer tantas cosas con él, ¿sabes? Entonces, pues eso así. Y bueno, algo que me llama mucho la atención es, ya, o sea, te saliste del mundo de la política, ya tenías esta intención, o sea, y siempre que iniciamos un proyecto siento que en nuestra mente creemos que va a ser lo máximo, va a funcionar, pero digamos, una cosa es ya cómo se va desarrollando en la realidad, ¿no? O sea, en tu caso, ¿cuál fue el momento en el que dijiste, ahora sí esto ya va en serio, o sea, ahora sí esto ya va grande? ¿Qué señales pasaron? O sea, que ya no estuvo en tu cabeza, que ya de verdad viste que la gente lo veía así. Pues mira,
Te digo, Niños de STEAM empezó así como una actividad mensual, alianzas con otros organismos y bueno, poco a poquito, ¿no? Fondeado de mi bolsa o a mí me tocó vender ropa mía, esa ropa del Congreso que ya no usaba para poder sacar fondos para poder hacer actividades a favor de los niños, ¿no? Ya después, yo le cuento la idea a una persona, relacionada con tecnología, él y su esposo. Les gusta tanto que me ponen a disposición su lugar de trabajo, a su gente, y empiezan a trabajar conmigo en idear cómo se vería, o sea, cómo llevaríamos a cabo esta dinámica, esta actividad. Y la verdad es que se te sume gente apostándote dinero y tiempo, es como que, guau, ¿no? Pero más que nada tiempo, porque ahorita estamos tan llenos de actividades y de opciones y que opten por Niños de STEAM o por un proyecto que está en ceros, que es una idea guajira y que tú dices, a la torre, o sea, ellos creen en esto también. Yo creo que ahí fue como que digo, pues esto va, ¿no? O sea, va, sí va caminando. Y empezamos a hacer los primeros STEAM Days. Y empezamos y a darnos a conocer, y cómo ves que tus amigas de la universidad te llevan a sus hijos y tú dices, yo ni hijos tengo y todavía me confían los de alguien más para que los cuide y les enseñe, o sea, y la confianza de darte su dinero para que les enseñes a sus hijos. Wow, yo decía, la torre, qué responsabilidad tan enorme. Pero hubo una ocasión en la que nosotros fuimos a un evento, yo en lo personal era host en esa ocasión, me tocó dirigir un evento de tecnología y en ese momento venía una persona de Google, de fuera, de acá de la Ciudad de México, y venía él a exponer su tema. Y a mí me tocó hablar de niños STEAM y decir en qué consistía el proyecto. Y de repente se para esta persona y me dice, Nitzia, está súper padre tu proyecto, lo quiero ver en Google, quiero que vayas y lo piches allá, quiero que te lo lleves para allá. Yo, o sea, ¿cómo en el mundo si este proyecto tiene meses, es algo chiquitito, es de nosotros nomás aquí en Sonora, en Hermosillo, ¿cómo es que te lo vas a llevar a Ciudad de México a Google? Entonces ahí es donde yo digo, wow, o sea, si gente con este talento, este potencial, este conocimiento, este mundo, ve en mi proyecto algo atractivo, pues cuanto más yo tuviera que tener esa firmeza de decir, sí, claro, o sea, esto va en grande. Entonces, yo creo que ahí es donde cambia ya mi chip y mi mentalidad. Y digo, no, o sea, ya no hay vuelta atrás. Pues, al contrario, o sea, es darle para adelante. ¿Cuál ha sido tu precio personal más alto en este proceso? O sea, horas de sueño, tiempo de familia, salud emocional. ¿Cuál dirías que ha sido tu máximo costo? Yo digo que si tú lo ves como costo y no lo ves como una inversión, ahí es el problema. O sea, siempre digo la narrativa. Yo, el hecho de desvelarme, mucha gente me ve trabajar y dicen, ay, pobrecita, cómo trabaja, ¿no? Yo no lo veo como trabajo. A mí me encanta lo que hago, a mí me encanta estar horas ideando, creando, solucionando problemas. Y esa es la clave de un emprendedor. O sea, si tú esto lo ves como talacha, como algo que te quita tiempo, que le estás invirtiendo de más, olvídate, no lo vas a llevar a donde puede llegar. Por el contrario, si tú lo ves esto como la oportunidad de innovar, de cambiar vidas, de generar sueños, no hay precio, o sea, no hay precio que estés pagando. Y la verdad es que para todo, yo te decía, el balance, o sea, y algo que a mí me ayuda enormemente es ser una persona sumamente organizada. O sea, yo todos los días destino una hora para estar con mi familia, destino una hora para aprender, destino una hora para hacer ejercicio. Tengo bien clara la hora que me puedo dormir, cuántas horas de sueño necesito. Yo sé qué voy a estar haciendo de 2 a 3 de la tarde. Yo sé cuánto tiempo tengo de comida. O sea, ese tipo de cosas, el organizarme y darme espacio y tiempo para todo. Yo no puedo decir que me he perdido de algo. Tú ves mi Instagram, ves mis historias, ves mis amigas. Yo tengo mis amigas, yo convivo con ellas. A lo mejor no convivo los 7 días de la semana, pero por lo menos una vez al mes y nada me ha pasado. Y no me va a pasar y ahí siguen y las que van a estar y las que realmente son mis amigas conocen de qué es lo que me apasiona y no se van a sentir mal porque si un día no fui a un café, a lo mejor que no pude, pero fui a otros 20 en el resto del año. Pues entonces yo creo que
es como dicen, no, o sea, rodéate de personas que entiendan tu pasión, tu sueño y que te motiven a seguirlo, no por el contrario, que te limiten y que se la lleven reclamándote que si por qué no tienes tiempo, que si por qué no hiciste, que no, al contrario, sino, oye, ¿cómo te ayudo? Oye, si el café no los tenemos que tomar en la oficina, pues no los tomamos, o sea, no tiene que ser en un lugar establecido. Entonces, yo afortunadamente te puedo decir que no me arrepiento de nada y que si a lo mejor esas cosas no llegaron en su momento, es porque Dios tenía destinado que no sucedieran de esa manera, pero eso no descarta que más adelante puedan llegar y que he sido una persona muy afortunada que ha disfrutado bastante su vida y sus proyectos. Digo, tienes una rutina como muy cambiante, ¿no? Pero, o sea, normalmente a qué hora te despiertas y a qué hora te duermes. Me levanto entre 6 y 7 de la mañana y me vengo acostando entre 11 y 12. O sea, ya lo tienes por chip. Ya, ya, y te digo, yo tengo mi hora de ejercicio y yo tengo mis no negociables en el día, o sea, mi agenda ya tiene esa hora de ejercicio apartada. Si no lo lograra en esa hora, simplemente la muevo, pero no se va. O sea, yo no, un día no dejo de hacer ejercicio porque no tuve tiempo, no, tengo que tener el tiempo, entonces me organizo mejor. Y si a lo mejor algo que pude, que a lo mejor le hubiera destinado 2 horas, un reporte que tuve que sacar, pues ya sé que lo tengo que sacar ahora en una hora porque necesito ir a correr. Y es que también tiene mucho que ver o sea, cómo veas las cosas, ¿no? O sea, yo el ejercicio no lo veo como, ay, tengo que, casi, casi, no, o sea, es una obligación y no, o sea, es algo que me beneficia, que es donde me voy a poder liberar ese estrés y ese cansancio y esas ideas, a lo mejor van a fluir mejor, donde me voy a llenar de dopamina, donde voy a traer más energía. Entonces, ¿cómo no le voy a invertir tiempo a eso si me va a ayudar con el resto de mi día? Entonces, yo creo que tiene que ver mucho la manera en la que visualicemos las cosas. Un último punto que de verdad, me, o sea, me volvió loco la cabeza después de todas estas facetas, 11,000 facetas que, en las que estuviste, Nitzia, es, ¿cómo hiciste que la NASA te volteara a ver? Ah, ya sé, no, 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 ese ha sido de mis grandes logros. Pues nada, yo digo que, te digo, esa perseverancia, esa constancia, ese compromiso por hacer las cosas es lo que me ha llevado y me ha abierto tantas puertas. Yo un día me entero de una convocatoria y pues ya ves que aplico y empiezo a rodearme de gente y decirle, oye, pues quiero ir a la NASA, quiero, pero ¿cómo vas a ir a la NASA? Si a la NASA van puros ingenieros, ¿no? O sea, la gente creía que yo iba a ir a la NASA porque ya me iban a lanzar a la luna, ¿sabes? Pero finalmente empiezo a convencer a personas que me ayuden a pues tener mayor impacto a través de mis redes sociales porque eso contaba mucho en la convocatoria. Y pues anda, vete que también digo, wow, porque sí es cierto, somos tan pocas mexicanas haciéndolo, que qué bueno que la NASA haya volteado a ver a una muy aguerrida de acá de Sonora, para que más se inspiren y digan, oye, yo también puedo, o sea, yo también quiero hacerlo y ve hasta dónde puedo llegar. La verdad, para mí fue impactante ir, que me reconocieran en un espacio como el Kennedy Space Center, pero otra de las cosas que a lo mejor también me movió bastante fue el hecho de convivir con otras mujeres, porque a lo mejor yo creía que yo estaba haciendo grandes cosas, pero cuando las oigo hablar y veo que tienen fundaciones y becas y tanta cosa, yo digo, wow, o sea, la varita está muy alta, me falta muchísimo por hacer, pero miren, me estoy rodeando de las mejores, entonces fue una oportunidad enorme que nunca, nunca se me va a olvidar. Y pues bueno, no quiero spoilear planes, pero así como ese sueño de la NASA era el sueño guajiro que tuve toda la vida, así también tengo el sueño de la ONU algún día llegar, así también quiero llegar a Washington en algún momento y pues no lo quiero quitar del radar y no quiero que nadie me lo quite tampoco, ni que nadie me diga que no se puede, porque si yo puedo llegar a la NASA, también puedo llegar a esos lugares. Perfecto, Nitzia. Voy a pasar a la parte final, que son un par de preguntas concretas, pero no es adivina quién, o sea, puedes pensar. ¿Cuál es tu compra de 2,000 pesos o menos que ha impactado positivamente en tu vida en los últimos 6 meses? Ay, de 2,000 pesos. Yo soy feliz con la air fryer. No sé si aplique, pero híjola, cómo me ha salvado. Hago tantos platillos ahí con ella. No, 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 para mí es el gran invento. Y aparte que me siento la persona más fit del mundo porque puedo comer lo que quiera sin tener que ponerle.
kilos o litros de aceite, entonces 10 de 10 la air fryer. Serie, película o libro, no que recomiendes, sino que tú de verdad disfrutes. Serie, se llama Borgen, es una serie de una mujer en política. Te habla de cómo se hace política en Dinamarca, que es mucho más diplomática, de mucho cabildeo, muy legislativa, pero ella te platica de cómo es su vida como madre, como mujer y todavía como la primer ministra de este país. Entonces, la verdad es que, no sé, creo que me sentí muy identificada por mucho tiempo, la disfruté bastante, creo que aprendí muchísimo y es una de las series que más me han dejado. ¿Qué es algo que nunca quisiste ser? Por ejemplo, doctora, abogada. ¿Qué dirías que? Ah, sí, eso. No, no, no. Y fíjate que, doctora, ¿no? Eso sí, lo tengo bien claro que no. Admiro muchísimo y que cuán necesarios son y cuán agradecido estoy con ellos, pero la verdad es que yo soy, ay, no sé, como que muy asquerosa por ejemplo, la sangre y todo. No, no, no. O sea, no, no puedo con ello. De hecho, cuando estaba en la preparatoria, te digo, mi papá siempre era, oye, pues pruébalo y si no te gusta, pues ya vemos, ¿no? Entonces, una vez me ofrecieron una beca para ser enfermera, enfermera certificada que se le llama en Estados Unidos. Y me acuerdo que decía mi papá, oye, pues es una super beca, es de las mejores escuelas en enfermería aquí en Arizona, entra. Y yo, ay, yo estoy segura que no me va a gustar, pero bueno, lo voy a hacer, ¿no? Y ahí voy con todo el medio del mundo. Claro que no superó mis expectativas, que lo terminé porque como buena Nitzia agradezco que soy, tengo que terminar aquello que empiezo, pero sí le sufrí bastante. Yo creo que esas sí son de las cosas que de verdad admirable a los que tienen esa vocación. En lo personal, yo no la tengo y pues me gusta rodearme de los mejores doctores, pero yo no pudiera hacer una. Cosa que se te da peor que el 99% de las personas en el mundo. Que dices, soy la peor haciendo esto. Yo, yo creo que en temas pero porque no lo he intentado, ¿eh? Pero sí tengo el deseo de hacerlo. Yo creo que tocando un instrumento. Hasta ahorita yo a veces digo, si no me dedicara a lo que me dedico, ¿qué haría? Porque no tengo esa habilidad de como que, bueno, pues me pongo a cantar, me pongo a bailar, ¿no? Pero sí, yo creo que tocar un instrumento son de las cosas que no se me ha dado, pero sí tengo el sueño y el deseo de aprender a tocar la batería. De todos los instrumentos es el que más ese sonido se me queda grabado y le pongo atención y algún día me gustaría aprender. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? Mm. El creer que me merezco las cosas. Es que te lo mereces, no. O sea, la verdad es que no nos merecemos las cosas. El ser humano tiene una tendencia a hacer cosas malas y de hecho, como dicen, ¿no? O sea, eres lo que haces cuando nadie te ve. Y no es que me merezca, yo sé que el trabajo y que la dedicación y el esfuerzo y lo que hago es porque Dios tiene la voluntad de darme lo que tengo el día de hoy. Pero si Él dijera no, yo no lo tuviera a pesar de que hiciera mil trabajos y trabajara 24 horas al día. Entonces no es porque merezca, es que porque tengo el favor de Dios en mi vida. ¿Crees que es posible vivir una vida normal sin decir jamás una mentira? Ojalá. Pero si tú me preguntas a mí, si nunca he mentido, pues ahí sería una mentirota, ¿no? Trato de no hacerlo seguido, pero sí creo bastante en que necesitamos hablar cada día más de temas, porque ¿por qué hacemos mentiras? ¿Por qué las decimos? Porque estamos ocultando algo, porque no tenemos la valentía de decir las cosas como son, o porque le sacamos la vuelta a algo, no, no queremos afrontar alguna situación. Y creo que es algo que necesitamos propiciar más como sociedad, el hecho de sentirnos en confianza, hacer sentir en confianza a las demás personas y hablar, no suponer, no ocultar, no hacer menos algo, sino por el contrario, darle su valor y la importancia que merece y hablar las cosas con claridad y de frente. ¿Tienes algún sueño, pesadilla recurrente? Sabes que no, y son de las cosas que a veces digo, ay, ¿por qué no sueño? Pero sabes también que, o sea, sí, sí sueño, pero no me acuerdo al siguiente día. Ese es uno de mis grandes ahí defectos.
¿Qué es aquello que aún no has hecho y tienes muchas ganas de hacer? ¿Qué te detiene? Yo quiero ser embajadora de la ONU y nada me detiene, lo voy a lograr y estoy en el proceso. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Hoy, hoy falleció un tío mío, por eso estoy acá en Cananea. Dime una frase que te guste mucho que te haya cambiado la vida. Por convicciones, no emociones. Independientemente si me sienta motivada, si me sienta triste, si me sienta alegre o como me sienta, si yo estoy convencida de que algo es bueno para mí o que algo no debo de hacer, eso va a ser lo que motive mi actuar, no las emociones. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Por primera vez. Ay, ¿qué sería? Ay, hace poco, es que yo y la cocinada, no creas que somos las mejores amigas. Entonces, hace poco me tocó cocinar para alguien. Hicimos ahí unas tostadas y una sopa de tortilla y demás. Y aunque a lo mejor ustedes piensen que es el platillo más sencillo del universo, para mí fue como que a la torre, o sea, lo estoy haciendo yo solita, ¿sabes? Y sin pedirle consejos a nadie. Y son de las cosas que a lo mejor pues por mi trabajo y por lo que hago no había experimentado, que a lo mejor otras personas, mira, dominan y desde corta edad, pero yo no, y me siento muy orgullosa de haber dado ese primer paso. Si te encontraras en un lugar con todas las personas que has conocido a lo largo de tu vida, ¿a quién buscarías primero? Porque a esa A mi persona y papá, no a otra. a mi papá, porque lo extraño muchísimo y porque es la persona que, pues, que más ha influido en mi vida para bien y sobre todo estoy muy consciente y segura que es la persona que más he amado y amado en mi vida. ¿Qué de lo que haces hoy lo haces para cumplir expectativas que tu familia o que otros tienen sobre ti? Se vale decir nada. Ay, fíjate que algo que en mi casa les encanta es que yo ande peinada, ¿no? O sea, que ande arreglada y demás. Y yo la verdad es que, mira, a veces puedo andar de que un chongo y estoy contenta, o sea, no siento que no necesito la validación de la sociedad, pero a veces de esas de que, oye, vamos a ir para allá, por favor, casi, casi, peínate, alístate, y bueno, pues lo hago, ¿no? Pero no te voy a decir que me la llevo fodonga todo el día, pero son de las cosas que a lo mejor no le doy tanto valor e importancia, y tú lo ves en mi vestir, pues, o sea, no es como que me maquille muchísimo y que use las 1000 cremas, como a lo mejor todas las morras de mi edad lo hacen. Pues yo, la verdad, de esas cosas, yo le apuesto más a la inteligencia y la sabiduría de la gente que su apariencia física. ¿Qué es eso que haces seguido para, entre comillas, sentirte productiva, pero en realidad solo te mantiene ocupada? El hecho de organizar mi día es lo que me hace la persona más productiva. Y no, o sea, no es como que me hago creer que soy productiva, no, o sea, trato de, por eso de limitar tiempos para saber que lo puedo hacer en una hora determinada y que necesito hacerlo porque si no, ya tengo chorro mil otras actividades que si no hago esto en tiempo y forma me va a afectar el resto de mi día. Entonces, el hecho de planear mi día un día antes son de las cosas que yo aprendí a través de libros, a través de la vida misma que no cambiaría por nada porque es un antes y un después en lo productiva y efectiva que me he vuelto. ¿Cuál es la mentira buena o mala que más te dices a ti mismo? Ujú. Pues es que no es mentira, ¿no? O sea, siempre me digo que puedo, que Dios me ama, que es posible. ¿Ok? ¿Qué piensas de ti misma y qué palabras te dices cuando te equivocas? ¿Usarías estas palabras con un amigo o amiga? Pues fíjate que, o sea, son de esas cosas que se te salen, que ni tan siquiera las tienes como que planeadas, ¿no? De que, ¡ay, qué mensa! O algo así. Pero otra de las cosas que he estado trabajando mucho y que me gusta es que cuando hago cosas buenas siempre digo, ¡ay, qué inteligente eres! ¿Sabes? O sea, yo misma me premio, pues los usaría con un amigo. No creo que tal cual,
pero sí soy de las personas que me encanta encontrar una manera de hacerle saber a las personas que quiero, si no buscando que hagan lo que yo quiera, ni cuestionando sus decisiones, pero sí haciéndoles saber que a lo mejor existe una mejor manera de hacerlo. Y saber que voy a estar ahí tanto en lo bueno como en lo malo, pero que sí quiero un bien mayor para ellos. ¿Qué propósito, visión, idea defendiste durante años solo porque era funcional para lo que hacías, pero en realidad ya no te representaba? Eh, no sé, fíjate, porque la educación, yo creo que cosas así banales, pues, que ahorita digo, no, 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 o sea, olvídense, por ejemplo, eh, el hecho de la compra de ropa, de no repetir o outfits y estar a la moda con lo que las demás chicas de mi edad traían y estar eh, enganchada en el consumismo y querer traer la ropa que todo el mundo estaba haciendo, eso para mí hace mucho tiempo dejó de ser algo importante, o sea, digo, no, y no pienso caer y no me importa que sea la más anticuada y que un día me veas con la misma ropa y al día siguiente, no pasa nada, o sea, eso no me quita o me resta valor a mí y es algo que he estado trabajando bastante, creo que lo detonó mucho, ya lo venía pensando, ¿no? Pero cuando me tocó irme a África un mes de voluntaria con niños y niñas allá en temas educativos, ahí me di cuenta que las cosas que realmente importan no tienen nada que ver con vestimenta, con apariencia, que tenemos todo y que a la vez desperdiciamos tanto y no valoramos tanto. Entonces, yo creo que eso sería. Y la última pregunta, Nitzia, sin usar tu nombre, tu profesión o tus logros, ¿cómo te describirías a ti misma si tuvieras que escribir sobre ti? Una persona amada por Dios que todos los días da lo mejor de sí misma para agradar, para serle útil a las demás personas. Alguien que cree en la perseverancia, en la constancia y la disciplina. Y sobre todo alguien que tiene esa humildad y ese deseo de siempre seguir aprendiendo y sobre todo vivir agradecida con quienes le han echado la mano, pero a su vez en ese mismo agradecimiento que busca ayudar a otras personas, que busca cómo servirles porque como ha sido tan bendecida y ayudada por tantos, es lo menos que puede hacer en beneficio de otros. Y que sí, soy la más romántica y la más soñadora de que podemos tener un mejor país y que si eso le conlleva hablar de ello todo el día, tratar de convencer a las más personas posibles, estrellarse, compadre, tener sacrificios, pero sentir esa satisfacción de que está haciendo algo y que no nada más vio la vida pasar y se quejó todo el tiempo, que seguramente eso va a ser lo que más legado deje en las demás personas. Listo, Nitzia, terminamos. ¿Cómo te Wow. sentiste? Bien, oye, son preguntas súper capciosas. Te lo juro que he estado en chorro mil podcasts, pero nunca me habían hecho este tipo de preguntas. Qué cool. Edgar, Sí, cuéntame, ¿de dónde eres? soy de Toluca, Estado de México. Ah, ok, ok, ya. Sí, sí, sí. Sí, como tú dices, está en muchos lados, pero quería darle otro enfoque. Qué bueno Está muy que padre, muy, resultó. muy padre. No, la verdad es que me gustó mucho. O sea, son cosas que a lo mejor ni yo misma me había preguntado, ¿sabes? Y qué cool empezarme a cuestionar de este tipo de cosas. O sea, créeme que las voy a traer todo el día en la cabeza, como que esto también le podía haber contestado, o ¿por qué dije eso? No, no, no creo. Pero órale, esto también pude haber sido. Te agradezco mucho la oportunidad. No, igual a ti, Nitzia, perdóname, nos excedimos tanto de tiempo y ahorita lo que me contaste de tu situación personal, pero muchas gracias. Digo, No. podremos seguir hablando mucho tiempo, pero está muy cool, podemos hacer una segunda parte. Sí, no, hombre, al contrario, con gusto y si necesito ayudarte con algo o lo que sea, dime y en la mejor disposición.